4:27 está dentro de la historia que muchos conocemos y que muchos están o que han leído, y es un tema, o todo el capítulo 4 habla sobre un versículo muy central que es sobre lo que Dios está buscando. Dios sigue buscando gente. ¿Qué sigue buscando Dios? Gente. Pero no cualquier tipo de gente. Aquí en la historia Dios tiene una conversación con una mujer que no era judía, que era del pueblo de Samaria, y dice la historia, tú la puedes leer en casa, que entre judíos y samaritanos no se llevaban, no tenían una buena relación, mas sin en cambio Jesús se sentó después de caminar un largo recorrido, llega al pozo de Jacob, llega una mujer samaritana y Jesús le pide de beber. Y la mujer se asombra y le dice, ¿por qué me pides tú de beber? Ahora, a mí lo que me llamó la atención de toda esta historia, tú la puedes ver en casa, es que los discípulos, cuando vieron a Jesús, hacen esta pregunta, o hacen este comentario. ¿Qué preguntas? Y yo te quisiera preguntar, ¿a quién te gustaría entrevistar en algún momento de tu vida? Sea artista, sea deportista, político. ¿A quién te gustaría entrevistar? ¿A quién, hermano? Al presi. Al presi. ¿A cuál presi? Presidente. Sí. ¿A quién, hermano? Uno nada más. Deportista. Deportista. Hugo Sánchez. Hugo Sánchez. Un artista, Silvia, ¿quién te gusta? ¿No? Artista. Yo creo que cuando tenemos la oportunidad de tener a alguien importante, queremos preguntarle muchas cosas. Yo pues sí, a mí me gustaría preguntarle a varias personas, entrevistarlo y preguntarle muchas cosas. Yo creo que la más importante es a Jesús. Y yo le preguntaría muchísimas cosas a él. O algo de la Biblia a Moisés, o a David, o tal vez a Pablo. A mí me gustaría entrevistar o preguntarle a un corredor de autos, porque me gustan las carreras. Me gustaría preguntarle a un futbolista, porque me gusta el fútbol. Me gustaría preguntarle, no sé, a Yuri, o a Marcos Witt, o a Enrique Bernal. A varios pastores me gustaría entrevistarlos, preguntarle tantas cosas. Pero a mí me llamó la atención este comentario, porque Jesús también te quiere hacer preguntas a ti. ¿Qué quiere Jesús? Te quiere hacer preguntas. Porque la Biblia dice que Dios nos llamó a libertad. Y el problema es que cuando levantamos fortalezas, estamos con dudas. Y una de las fortalezas que hemos levantado son las dudas. Aquí Jesús está en una conversación con esta mujer. Y los discípulos cuando la ven dicen, ¿qué es lo que le estás preguntando? O sea, que le están diciendo a Jesús, ¿tú qué le estás preguntando a la mujer? Y la mujer representa en muchas áreas, en muchas cosas, se ha dado el tipo que es la iglesia. Y yo no sé tú si te has preguntado qué te quiere preguntar a ti Jesús. Y lo bueno sea qué le voy a responder. Eso sería lo más interesante. Entonces vamos a ver qué es lo que Jesús nos pregunta. ¿Y por qué es importante esto? Porque a través de lo que vamos a ir viendo sobre las preguntas de Jesús, vamos a poder derivar fortaleza, sobre todo la fortaleza de la duda. ¿Cuántos tienen dudas? Yo tengo dudas. Pero ¿cuántos tienen fortaleza de dudas? Porque muchas veces, sin darnos cuenta, ya hemos visto que las fortalezas son cuestiones espirituales que nos llevan a actuar y que nos encierran en un estilo de vida, en un patrón de vida y que no nos permiten avanzar. Entonces vamos a ver la primera pregunta que está en el Evangelio de Mateo, en el capítulo número 16. Versículo del 13 al 16. Miren que el profesor está como a las 2 de la tarde, así que vamos a ir despacio.
Mateo 16, del 13 al 16. Dice la Biblia: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Antes de este pasaje, tú vas a ver que varias ocasiones que hizo muchos milagros. ¿Hizo qué? Milagros. Alimentó a 5,000 con unos cuantos peces y unos pocos panes, 5 y 2 peces para ser exacto. Algunos hombres y mujeres fueron liberados de demonios. Algunos tenían enfermedades y fueron sanados. Tú vas a ver en el capítulo 15 que alimentó a otros 4,000 hombres, más las mujeres, más toda la bola de niños. Tú vas a ver que a Jesús le pedían una señal, y cuando llegamos a este versículo, Jesús va con sus discípulos, va platicando y él les hace dos preguntas. Una: ¿qué dice la gente de la colonia donde estás? ¿Qué dice la familia? ¿Qué dice tu amigo de mí? O sea, de Jesús. Y ellos empiezan así: bueno, uno dice que es Juan, que es el primo Juan que murió y que tú resucitas. Otros dicen que es un profeta. De hecho, mencionan a 2 profetas. Y después Jesús se centra en ellos. Y la primera pregunta que Jesús te hace a ti, que me hace a mí, es: ¿quién soy yo para ti? ¿Quién es Jesús para ti? Porque esta pregunta marca el rumbo de una persona que entrega su vida a Jesús, que entra tal vez con algunas dudas al Evangelio, porque tal vez la situación de la vida lo llevó a encontrarse con Él, porque no encontró respuesta ni en alcohólicos, ni en neuróticos, ni en nada de eso, sino solamente en Jesús. Pero Jesús pregunta: ¿y yo quién soy para ti? La Biblia habla de muchos nombres de Jesús, de Dios. Y tú lees todo el Antiguo Testamento, vas a encontrar muchos nombres de Dios. Él es el pastor, Él es el sanador, Él es el proveedor. Son los más comunes, los más fáciles de memorizar. Y para mucha gente, aún dentro de la iglesia, solamente Jesús es eso: el que me provee, el que cuando pido oración de sanidad me sana, pero nada más. Y aún dentro del Evangelio sigue habiendo gente que camina sin conocer a Dios. Solamente nos quedamos con el concepto de que yo llegué al Evangelio porque tenía una necesidad de tal cosa y lo vi obrando en mi vida, pero nada más llegó hasta ahí. Dios es bueno para sanar, pero no me ha provisto. Dios me ha provisto, pero no me ha sanado. Y nuestro Dios, según el canto que acabamos de cantar, uno de los cantos decía: el Señor es que mi Rey, mi todo. O sea, Dios para ti y para mí tiene que ser el que abarque todas las áreas de tu vida, todas las áreas en tu familia, todas las áreas en las cuales Dios quiere intervenir. Debemos permitir que Él sea el todo en nosotros. Por eso Jesús, si tú lees Juan 4, cuando Jesús le pide agua a la mujer samaritana, la mujer se sorprende y dice: ¿cómo tú, siendo judío, me pides de beber? Él le contesta: si conocieres quién es. Porque lo que hace es un concepto de Dios. Mi esposa el jueves enseñaba y decía: para muchos Dios como Padre es muy complicado que lo puedas recibir en la mente, porque o estuvo ausente, o nunca lo conociste, o no haces una buena relación con Él.
Y cuando le hablamos de Dios como padre, dice, no, lo primero que te llega a la mente es el padre golpeador, o el padre borracho, o el padre que me dejó teniendo 4 o 5, o que nunca conocí, que mi mamá es una mujer, una madre soltera. Por eso es importante que esta pregunta tú y yo la llevemos a nuestro corazón. ¿Quién es Dios para mi vida? Si está en todas o en nada más en las que yo requiero. Porque hay es que tú y yo no le hemos abierto a Jesús. Porque hay es en las que todavía decimos, ¿podré hacer esto? O sea, el Dios que predica ese hombre guapo de guayabea blanca, ¿será cierto? Mejor voy a ver lo que dice la novela de Jesús. O mejor me espero a Semana Santa o a Navidad y ver el ABC de la Biblia. ¿Será cierto que el Dios que he escuchado domingo tras domingo es ese que abrió el mar rojo y podrá hacer algo en mi vida? Es el mismo, porque la Biblia dice que es el mismo ayer, hoy y por siempre. Y es el mismo, pero a su discípulo, ¿quién es Jesús para ti? ¿Es él solamente el amuleto? Yo no conocí, bueno, sí lo conocí porque era mi cuñado, pero ya está con el Señor. Y él una vez nos platicaba que él era taxista y subió una persona y mi cuñado traía la Biblia. Y la persona dijo, ¿usted es cristiano? Y él dijo, voy al templo. Y él le dijo, no, lo que tú traes, o sea, está hablando de esto, lo traes como amuleto. Y para conocer a Dios, necesitas conocerlo aquí. Para que tú y yo digamos, Dios es real en mi vida, yo tengo que conocerlo a través de aquí. Tengo que vivir lo que Él dice de mí. Mira lo que dice en Mateo 13, capítulo, es una historia muy larga, no la voy a leer completa, pero me voy a centrar en los primeros 9 versículos y luego voy a pasar al 18. Mateo 13 del 1 al 9 y luego del 18 al 23. Mateo 13, ¿verdad? Mateo 13 del 1 al 9 y de ahí me voy a pasar a Mateo 13, 18 al 23. Dice, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar y se juntó mucha gente y entrando él en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa y les habló muchas cosas por parábolas diciéndole, he aquí el sembrador salió a sembrar y mientras sembraba parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto cual a 100, cual a 60, y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Versículo 18 dice, oíd pues vosotros la palabra del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, di conmigo, cuando no la entiendo, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en mi corazón. Porque a veces nos quedamos con un concepto de Jesús. Porque estamos aquí, pero estamos pensando en el pozole, ¿verdad? Porque estamos aquí, pero estoy pensando en lo que tengo que hacer en casa. Porque estamos aquí, pensando en el mañana. Entonces viene el malo y arrebata lo que Dios se quiere dar para que tú conozcas a Dios. Dice que fue sembrado en pedregales, ese es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Dile al que tienes a tu lado, creo que ese eres tú. ¿Por qué la recibe con gozo? Porque, ay, qué bonita palabra, ay, qué chulo mi pastor, ay, Dios bendice a su familia, ay,
Pero sales de aquí, bien emocionado, bien prendido. Ahorita, Satanás, donde te vean, te voy a patear del quehacer porque dice. Pero cuando viene, dice, cuando viene la aflicción o la persecución, luego tropieza, y es ahí donde mucha gente dice, es que Dios me dijo que me amaba, ¿y dónde está? Es que Dios me dijo esto, me profetizaba esto. Y cuando viene la persecución, cuando viene la aflicción, muchos empiezan a... Pues, ¿quién es Dios para ti? Si solamente es aquel que te va a dar, déjame decirte que estás con un milímetro de conocer a Dios. Porque a Dios lo conoces en las pruebas. Yo siempre he dicho que al Dios del poder lo conocemos cuando estamos en la prueba. No es que no nos ame, nos ama. Pero tiene que pulir, tallar nuestro carácter, nuestro corazón, para que la fe en él brote. Dice el 22, el que fue sembrado entre espinos, ese es el que oye la palabra, pero el afán, ¿el qué? El afán de este siglo. ¿Cuál es el afán de este siglo? La tecnología. Y el engaño. Y el engaño de las riquezas. Aquí hay que tener más. Dios habla una palabra de prosperidad para tu vida. Ay, ya voy a tener un Ferrari. Ay, ya voy a tener esto. No, no se trata de eso. Porque el afán de este siglo es desviar a la iglesia con las cosas materiales, necesarias muchas, pero no todas son indispensables. Por eso, Jesús dice que la falta, esta palabra habla de que tres tipos de tierra, que no tuvieron conocimiento o que solamente conforman con un servicio, nunca van a dar fruto y se quedan con el Dios del cuadro, con el Dios de los padres, pero no personal. Y papás, nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos a conocer a Dios como su Señor y como su Salvador. Que si ellos no quieren, deja que Dios trate en su vida. Pero nuestro trabajo, desde que veo aquel bebecito ahí en los brazos, desde ese tiempo y desde que está aquí, tendríamos que hablarles a nuestros pequeños de que hay un Dios que lo formó, sea hombre o sea mujer. Porque ahorita el afán de este siglo es, deja que tu pequeñito de 3 años diga, yo no soy niño, mami, yo soy nena. ¿Qué es lo que quieren aprobar? Que llegue la niña, mami, yo ya no soy niña, ya no me llames María, llámame Mario. Y es lo que quieren, ese es el afán de este siglo. Y entonces ahorita todo el mundo está, ¿y dónde está Dios? Sí, cierto, y surge la duda. Por eso, ¿quién es Dios para tu vida? La primera pregunta que Dios nos hace. La segunda, la vamos a encontrar en Mateo capítulo 9. Tiene que ver un poquito con algo de la tierra que creció pronto. Un poquito nada más. Mateo 9, versículo 27. Al 29. Segunda pregunta que Jesús nos hace. Pasando Jesús de ahí, le siguieron 2 ciegos dando voces diciendo, ten misericordia de nosotros, hijos de David. Y llegando a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo, ¿crees que puedo hacer esto? ¿Y qué dijeron ellos? Sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe, os sea hecho. Mira, amado, 2 ciegos, 2 enfermos que tienen una necesidad y esta fue presentada ante Jesús. Y lo que Jesús pregunta, ¿crees que yo tengo el poder para sanarte físicamente, emocionalmente, mentalmente
Ellos, fíjate, 2 ciegos. No sé quién conoce a una persona invidente de la vista. Son 2 ciegos. No sé cuántos años tenían. Pero cuánta gente dentro de la iglesia batalla y batalla con enfermedades. Y muchos tienen un Dios, digo Dios con D minúscula, de aspirina. Y lo mejor que es efervescente, hermano. Entonces, para ver qué se desvuelve la cosa para que te la tomes. Se toma la pastilla del domingo solamente. Ya no recibí la palabra, Dios me sanó. ¿Qué pasa después? Volvemos un poquito a la palabra. Cuando viene la prueba, ay, creo que no. Creo que Dios no me escuchó. Creo que Dios no me va a atender. Y lo que hace Dios es que quiere sanarte, pero necesita. Y la pregunta de Jesús es: ¿tienes fe en mí para yo poder obrar milagros en tu vida? Porque la fe no es solamente decirlo aquí. La fe tiene que verse en tu matrimonio, en tu relación con tus hijos. Tiene que verse en la relación que hay en la iglesia. Mira, yo te decía, mi esposa, es tiempo de extender las estacas. Y yo así como que yo sé que cuando Dios habla con mi hermano y mi esposa, es Dios, creo que yo me sé, tienes que extenderte ya. Digo, Dios, pero ¿cómo? Cuando volteo acá y veo que nos faltan los baños. Pero recordaba yo que cuando comenzamos la obra, comenzamos con nada. Y después de casi 8 años, Dios ha bendecido este lugar con lo poco. Amén. Amén. ¿Crees que yo puedo suplir tu necesidad, dice Dios? ¿Cuántos creen que Dios suple la necesidad económica? Amén. ¿Y por qué dudas?